Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en otro podcast con información. Híjole, cada vez que hacemos una entrevista creemos que las expectativas que tenemos no van a ser superadas, siempre son superadas, y eso es grato decirlo porque hoy tengo una invitada y siempre ocupo esta palabra porque para mí son personas extraordinarias. Vamos a tener hoy con nosotros una gran historia porque marcó el antes y el después en la educación en Poza Rica. Al día de hoy, la Universidad de la Huasteca suena, la Preparatoria Poza Rica, y bueno, detrás una gran trayectoria. Está con nosotros la licenciada María Antonia Lozada Álvarez. Ella, como nuestros invitados anteriores, también tuvo un sueño. Platicábamos antes de iniciar el programa y bueno, he tenido la oportunidad de conversar con ella en otras ocasiones, de estar dando una ponencia ahí en la Universidad de la Huasteca, y yo sí les voy a hacer esta referencia porque para mí fue muy importante. Difícilmente cuando doy una ponencia, una conferencia en una escuela, en una empresa, difícilmente está el rector, la rectora, o el gerente, o el director, o el dueño. Muy difícil. Siempre dejan a los jóvenes, a los empleados, a los profesores que están a cargo, pero son muy contadas las ocasiones en 25 años de carrera que tengo dando conferencias. Cuando yo fui a la Universidad de la Huasteca y me reciben, entro al auditorio, que es un excelente auditorio, entro y veo que la licenciada se sienta en primera fila. Yo dije, ¿se va a quedar? O sea, fue mi pregunta personal, ¿se va a quedar? Y pues sí, se quedó de que inició hasta que terminó. Y además me indicó cuáles fueron las partes de la conferencia que más le gustaron, y esto para mí fue un gran regalo. Ahí me di cuenta la gran personalidad que estaba detrás y que hoy vamos a conocer esa historia. Bienvenida, licenciada. Es un honor y un placer que esté aquí con nosotros porque vamos a conocer de su historia y además ya con la Preparatoria Poza Rica, que es con lo primero que inicia ya hace 45 años. Una vida. ¿Cuántas generaciones? Universidad de la Huasteca, 24 años en Poza Rica y 9 años en Tuxpan, Veracruz. Bueno, pues hoy yo le cedo el micrófono, como siempre digo, palabra que voy a hablar, nada más lo necesario, porque hoy el tiempo es suyo, licenciada. Adelante, por favor, compártanos. Primeramente, pues agradezco la invitación, que ya llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, en que vengo y por una situación u otra no se había podido. Pero aquí estoy para externar, platicar lo que, si me quiere preguntar algo, aquí estamos. Pues primero, en la historia, ahora sí que ¿cómo inicia el que haya tenido esa idea de hacer una escuela que se inició con preparatoria y lo que siguió, ¿no? Pero esto tuvo una semillita de inicio. Así es. Bueno, primeramente, desde niña soñé con ser maestra. Ese era mi sueño. Empecé a estudiar la primaria en Coatepec, Veracruz. De por allá vengo. Me distinguí por ser buena alumna, excelente en calificaciones, pero mi sueño era ese, algún día ser maestra. Pero mi sueño era trabajar en el medio rural. No pensé en trabajar en la ciudad. No sé, pero yo soñaba con ser maestra del medio rural. Y mi primer trabajo fue en el medio rural, en un lugar cerca de Ixhuacán, de los Reyes, Veracruz. Está Teocelo, luego sigue Cozautlán, y de ahí, de Cozautlán, me venían a traer los de la comunidad y me llevaban a caballo, a veces en burro. En ese tiempo daba clases en la mañana, en la tarde regresaban los niños, dábamos a mañana y tarde.
y en la noche alfabetizar a los adultos. Como no había luz, yo hacía mi candil con petróleo y una botellita. Y de esa manera yo empecé a ejercer la docencia. Fue algo que me llenó. Eso fue en 1974. En 1975 me dan un interinato de 1 año, porque era yo menor de edad, tenía 17 años. Y me lo dan en Córdoba, Veracruz, pero en el centro de la ciudad de Córdoba, en una escuela que se llama Ana Francisca de Iribas, la conocen como La Mascarón. Ahí trabajé al lado de la directora, la maestra Dora Murillo Vidal, hermana del ex gobernador Rafael Murillo Vidal. Y la encomienda fue del secretario de Educación en ese tiempo, el maestro Teodoro Laguañet, que dijo: te vas a trabajar al lado de la hermana del gobernador para que te forme bien, porque la propuesta es de que te vayas a Poza Rica, pero de base, cuando tú cumplas tus 18 años. Y así fue. Trabajé al lado de la maestra Dora, una persona como de 75 años. Ella me formó desde cómo presentarme ante los alumnos, la vestimenta, porque cuando uno es joven, pues quiere vestir. En ese tiempo estaba la minifalda, y todas esas formas de conducirse como maestra, yo se las debo a esa mujer. Que Dios la tenga en su santa gloria, porque ya debe haber fallecido, tiene muchísimos años. 1976 llego aquí a Poza Rica, a la escuela Venustiano Carranza. Ahí fue el primer lugar donde llegué. Y ya después me fui al Cerro del Abuelo, que era cuando llegué aquí, pues peleaban el lugar, porque el Cerro del Abuelo era lo más difícil de aquí de Poza Rica, porque no había pavimentación. Había que ponerse botas para llegar hasta allá, y caminando al Pozo 90, porque nada más llegaba uno al Parque Las Américas y de ahí había que caminar hasta el Pozo, era el Pozo 90, en la Francisco y Madero. Ahí estuve como 2, 3 años, algo así. Ya de ahí me fui a la escuela de la Parcela 14, la escuela General Ignacio Zaragoza. Ahí fue donde conozco a mi esposo. Él también trabajaba como docente. Él ya había fundado la secundaria Veracruz, que la secundaria Veracruz tiene 55 años. Y él me invita a trabajar. Primero, como amigos, me invita a trabajar a la secundaria Veracruz. Ahí estuve apoyándolo. Y después me dice: quiero abrir una escuela en Tihuatlán. Solicita la clave, el REBOE, que ahora se le llama, y le dan esa escuela para Tihuatlán. Pero hubo algunas situaciones por ahí que total que se quedaron otras personas con la institución en Tihuatlán. Y una servidora, pues había tenido mis compañeros en Jalapa, porque yo estudié entre Coatepec y Jalapa, y pues sigo conservando mis amistades, algunas muy buenas que siempre me tendieron la mano. Y me dice mi esposo, ya en el 1980, 79, fines del 79, me dice: habías de solicitar tú la preparatoria para Poza Rica, porque como a él ya le habían dado para Tihuatlán, ya no podía pedir. Y me fui, di muchos, para conseguir algo hay que dar vueltas, hay que ser muy insistente. Y fue así como logré que se me diera
la clave para la preparatoria Poza Rica, iniciando en turno vespertino y luego en el matutino. Con la preparatoria Poza Rica yo me entregué, porque yo soy de las personas que si algo emprendo es de entregarme. Y la juventud, ¿verdad? En ese momento uno no tiene cansancio, tiene uno muchas ilusiones, empieza uno de la nada, porque muchas personas pues saben, conocen cómo empezamos, trabajando muy fuerte. Nunca me levanté a las 8 de la mañana, ahora sí ya me doy el lujo de ya el cansancio. Pero en ¿cuántos años de trabajo? Sí, desde las 4:30 de la mañana y dormirse a las 11, 12 de la noche. Porque en ese tiempo teníamos secundaria nocturna. Entonces salían a las 10 de la noche. Había que hacer el aseo, arreglar todo para el otro día a las 7 de la mañana. Entonces fue muchísimo trabajo. Las cosas no son fáciles como mucha gente piensa. Yo siempre he dicho, cualquier emprendimiento que quieras hacer en la educación, en lo que sea, tienes que sacrificar tu tiempo, ya no hay fiestas, te entregas por completo al trabajo, sobre todo en la educación. Debe ser de entrega, porque los padres depositan en ti la confianza. Depositar a un hijo para que lo eduques no es cualquier cosa. Es algo muy comprometido, debe ser comprometido. Y eso fue lo que yo he hecho. Me comprometí con la educación, con la sociedad. Hoy, a estas alturas, pues ya estoy un poco cansada. Sin embargo, estoy al pendiente, ¿sí? de los alumnos, de que los trámites, de que estén bien, de que al finalizar tengan sus documentos a tiempo, con la validez. Jamás pensé en incorporar una escuela o abrir primero sin tener un REBOE, un respaldo. No, porque eso era engañar a los padres. Y si algo me ha distinguido, no engañar a los alumnos. Sí, la calidad de la enseñanza, el respeto que se nota. Yo que estuve hace algunos días ahí en la universidad, que la fui a ver, vi cómo los alumnos esperaban verla cuando saliera y con qué sonrisa estaban. O sea, eso para conseguirlo es muy difícil, muy difícil. Que no, el respeto, lo hemos dicho, se gana, no se exige. Y el ver de qué manera te pueden respetar, pero además admirar. Eso yo lo vi y lo he visto las veces que yo he ido a la universidad. Y todo eso es disciplina, es constancia, es compromiso, es lealtad a ese padre de familia que va, inscribe a su hijo y espera un resultado. Entonces, comprometerse con todo eso, licenciada, de verdad que no es tarea fácil, y llevarla así durante 45 años, hablando de que nace la preparatoria Poza Rica, no tomando en cuenta ya los años que usted ya venía construyendo. Claro, trabajar en la parte oficial para poder apoyarnos económicamente también en la escuela particular. O sea, yo siempre dije que corría como los taxistas de una escuela a otra, tratando de cumplir con ese trabajo con el que yo me había comprometido. Ha sido de muchas satisfacciones. Eso es lo que yo más anhelé, la satisfacción de servir. El ver exalumnos que hoy que he necesitado, por ejemplo, por cuestiones de salud, que ahí están conmigo, no se preocupe, aquí está su cita, aquí estamos para apoyar. Eso no se compra con ningún dinero. Y aquí viene una reflexión para todas las personas que nos hacen favor de vernos, de seguir
y de quedarse en esta entrevista, hablamos ya de varias cosas y algunas situaciones de su trayectoria. Con esto que menciona nos queda claro que por la vida no tienes que ir pisando cabezas para avanzar, no tienes que ir tumbando personas para tú salir adelante. Si lo haces así, el resultado no es licenciada, el que usted está teniendo. Pero ¿cuándo obtienes ese resultado? Cuando has construido desde el amor por lo que haces. Y si nos queda claro desde que fue un sueño y que antes, o sea, usted tenía 17 años cuando termina de estudiar. No, yo estaba en la normal, primer año, y en ese tiempo nadie quería ir, las egresadas de la normal, que ya habían egresado, no querían ir al medio rural, y yo sí quería. Yeah. Entonces se abre un instituto de regularización pedagógica para quienes quisieran ir a cubrir en el medio rural, donde había necesidad, y regresar el fin de semana a estudiar en la normal veracruzana, la de Jalapa. Yo regresaba los viernes por la tarde y ya sábado y domingo a estudiar. Y ya el domingo pues me regresaba a donde tenía que ir a trabajar. Hoy estamos en un momento de inmediatez. El celular, que no lo tuvimos en nuestra época, hoy con un solo clic obtienes información. Antes era biblioteca, antes era poder conseguir un libro. Sí. Era todo bueno. Entonces, hoy estamos en lo inmediato. Y si no es inmediato, entonces pierdo el interés. Usted tiene una trayectoria. Y hoy los jóvenes que nos escuchan, los padres de familia jóvenes que nos escuchan, sí. Si algo en lo que tenemos que trabajar es que lo bueno no es inmediato. No, es a largo plazo, pero hay que ser constante, no desanimarse. Platicaba en la mañana de las generaciones que me tocaron hace 40 años, donde papá y mamá estaban juntos, la mayoría. Sí había divorcios, yo no digo que no, pero había también mamás que estaban más tiempo en casa. Hoy las mamás tienen que salir a trabajar para apoyar. No había celulares, nos comunicábamos, íbamos a casetas donde había teléfonos. Había después teléfonos en casa, pero no había esa facilidad de traer un celular. La información nos llegaba, pero muy tardada. Y nuestros jóvenes podían jugar, tenían libertad para salir. No había tantos problemas como hoy. Hoy, nuestros jóvenes, muchos distractores que tienen. Les ha tocado vivir otras situaciones diferentes. Entonces, la educación tiene que ir evolucionando también, porque no tenemos los mismos jóvenes que tuvimos hace años. Y los adultos, pues, en mi caso, pues veces nos cuesta entender, pero ya les digo yo a los alumnos, haz de cuenta que yo soy su abuela. Tenme confianza y lo que yo te diga, hazme caso, porque yo no te voy a juzgar. En primera, no soy Dios para juzgar a nadie. Y ya estoy en otra etapa, ¿sí? Donde tengo que apapachar. Sí, también hay que señalar errores, pero pues muchos no los van a entender así, ¿no? Pero como uno ya vivió, ya experimentó muchas cosas. Son momentos de vida que tienen que vivir. Tienen que vivir para obtener experiencia. No podemos evitarles la experiencia y solo así se aprende.
decía mi padre, a golpes se aprende. Y no a golpes de que golpes a alguien, sino de las caídas, ¿no? Sí, en sentido figurado. Ajá, sí, no van a decir, bueno, dice, no. Me refiero a ese aprendizaje que Pero con la vida, sí, con la vida vas recibiendo una buena enseñanza, porque la verdad es que al final tienes que decir gracias por lo que vivo, gracias por lo que viví, y algo que acaba de decir usted, licenciada, son tiempos en los que no podemos juzgar, criticar o comparar. No, porque son tiempos diferentes. Los de nosotros fueron otros momentos en donde tuvimos la fortuna de tener abuelos ahí en casa, de tener menos distractores, de encontrar a mamá a la hora o a la familia, a las tías, de que estaban en la casa y que cuando uno llegaba de la escuela no estaba solo. Hoy muchos llegan a sus casas y no porque los quieran dejar solos. Está una señora que les dé de comer, pero no es la mamá, no es la tía, no es la abuela. Entonces, veo a nuestros jóvenes no abandonados, pero sí un poco desatendidos. Pero no porque quieran los papás, sino hay necesidades que cubrir. Porque hoy hay que pagar el plan, ¿no? O la recarga, no sé cómo trabajen, ¿verdad? Pero hay muchos gastos que antes no se tenían. Sí, o sea, si le quitamos la cuenta del teléfono más el internet que pagamos en casa, que no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. O sea, los que tenemos, en este caso, la escuela sin internet no funcionaría, porque ahorita ya los documentos y todo es electrónico. Ya no es como antes, ¿no? Y ahorita todo tiene que ser electrónico y necesitas el internet. Entonces se volvió un artículo de primera necesidad. Entonces, pero son cuentas por pagar. O sea, son cuentas que hay que pagar y ahora hay que trabajar ambos, porque con un solo sueldo no se puede. Así es. El aire acondicionado. En las escuelas nunca nos imaginamos que las instalaciones eran para ventiladores nada más, no para un aire acondicionado, porque no se usaba. El clima cambió. Imagínense, pues la sociedad con mayor razón. Qué buena reflexión. El clima cambió y pues la sociedad va de la mano. Y sí. En todo esto, licenciada, en toda esta experiencia, nos está hablando desde el punto de vista como rectora, como madre, como abuela, como tía. Y hoy a los padres de familia que empiezan a educar, que los hijos son apenas pequeños, ¿qué les diría? Primero, tratarlos con mucho amor, porque hoy se necesita. El poco tiempo, porque no se les destina tanto tiempo. Entonces, tratarlos con amor, pero también con reglas. Debe haber reglas en el hogar. Debe de haber compromisos desde pequeños. Apoyar en casa, en lo que pueden. No trabajar así como trabajaba uno antes, porque antes desde los 8 años uno ya estaba con trabajo y pesado. Pero hoy no debe ser así, pero sí ponerlos a ayudar en casa, a la mamá, en los quehaceres del hogar, compartir con ellos esos momentos de trabajo y sobre todo la disciplina. Horas para comer, hora para ver el celular, hora para hacer las tareas, los trabajos, repasar. Porque si no cuidamos, se nos van a salir de control. De control. Porque ellos están en un proceso de formación y depende de nosotros, los padres sobre todo, porque
Antes los docentes nos daban esa, ¿cómo le diré? Esa autoridad. Esa autoridad. Delegaban los padres la autoridad con nosotros y decían, tú eres su segunda mamá. A mí llegaron a llevarme hasta el chicotito educador. Si hace algo, tú te encargas de él. No te fijes. O sea, el padre compartía esa autoridad. Hoy no. Y ahora el maestro tiene que tener mucho tacto para tratar a sus alumnos. Son buenos, son nobles, pero sí hay que cuidar mucho con las palabras con las que nos dirigimos. Antes, no. Le dije, no, si me hubiera tocado en ese tiempo, quién sabe dónde estuviera, ¿no? Pues yo fui muy exigente, sí, muy dura, porque los tiempos eran otros, ¿sí? Y yo le agradezco mucho a esos padres que confiaron en mí. Siempre tuve mis grupos en la primaria de más de 40 alumnos, en la ESBO de 90. Los grupos eran numerosos y mucho respeto, sobre todo. Había mucho respeto hacia nosotros los docentes. Y eso yo no tengo con qué pagar. Y en esta trayectoria, licenciada, de la construcción, y hablo de la construcción no de las paredes, hablo de la construcción desde elegir a los docentes, desde las reglas que hay tanto en la preparatoria como en la universidad, tienen reglas que se tienen que respetar sí o sí, no es que quieras, no tienes elección. ¿Cómo es que va usted construyendo esa parte tan difícil? Es medular. En una escuela tiene uno que ver el docente. Desde hace años, entrevistarlos, ver su currículum, dónde estudió, si tiene vocación, que le voy a decir, no todo es color de rosa, se va uno equivocando, pero trata uno de buscar lo mejor. Yo siempre he buscado, tratando de buscar los mejores docentes para nuestros alumnos, porque les decía un día a los alumnos de la universidad, yo no con el que pase aquí en la calle, oye, pásale a dar clases. No es así. Tenemos que ver ahora que cuente con un título, que tenga amor por la enseñanza, que sepa transmitir y que sea joven, no que no sea muy grande, no porque yo esté en contra de las personas muy grandes para dar clases, pero hay que empatizar con ellos. Y cuando uno ya tiene otra formación, difícilmente empatiza con los jóvenes. Sí hay sus excepciones. Sí, pero no es tan sencillo hacer empatía cuando tenemos ideas y una educación y una formación muy diferente a la de estas generaciones. Entonces ahí en lugar de ayudar viene un choque, porque dicen, no, es que tienes que ser así. Y nosotros, los adultos, nos tenemos que ir adaptando a las nuevas generaciones. Nos tenemos que ir moldeando y no con la idea equivocada de que, es porque no puede, no sabe. No, es que simplemente están viviendo una era totalmente diferente a la que vivimos nosotros. No es porque sean más inteligentes, menos inteligentes, tengan más capacidad. No, eso no es cierto. Es un tiempo de vida muy diferente al que nos tocó vivir. Así es. Entonces uno tiene que irse adaptando a ellos. En este momento yo no soy la rectora, soy la representante legal de la universidad, pero como yo la fundé, yo ahí estoy. Y luego dicen, ¿se iba a retirar la maestra? Pues yo creo que nunca me voy a retirar hasta que Dios me llame. ¿Sí?
Lo decíamos al principio, ¿no? El que ama lo que hace está benditamente condenado al éxito, decía el señor Facundo Cabral. Y esto es muy cierto. Cuando lo amas, se vuelve tu alimento, se vuelve tu medicina. A veces creen, es que deje de hacer lo que está haciendo. No, es que si lo dejo de hacer, mi sentido de vida lo pierdo. Y hoy encontrar el sentido de vida no es cosa sencilla. No es sencillo. No, digo que hasta que me muera, no. Va a llegar el momento en que yo solita tengo que abandonar no el barco, ¿no? Pero yo creo que ya también merece uno descansar. Descansar en hacer otras actividades. Pero mientras pueda, sí tengo que estar al pendiente. Me siento todavía comprometida porque hay exalumnos que hoy llevan a sus hijos y me encuentran, algunos ya no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo sus caritas, sí. Algunos han cambiado muchísimo, ¿no? Pues no es lo mismo tener 14, 15 años a tener 50. Sí, no. Un día me encontré ¿Puedo platicar? Sí, claro, adelante. Fui a Jalapa y llevaba un cheque, pero no llevaba yo mi credencial. Y dije, ¿y ahora cómo voy a cobrar el cheque si no traigo identificación? Y llego al banco y le expliqué a la persona que estaba ahí en la entrada y me dice, pase con el gerente. Y paso con el gerente, pero no me dijo, yo fui alumno de usted. No, ni él me dijo nada, ni yo nada más le expliqué lo que necesitaba. Me dijo, sí, cómo no, deme el cheque. Y se levantó y dije, ¿a poco me irá a traer el dinero, no? Porque no me dijo que me fuera a formar ni nada. Ya cuando regresó me dijo, aquí está el dinero. Dice, no me recuerda. Le digo, no, la verdad no. Pues estaba más llenito de lentes, de traje. Y ya me empezó a recordar. Me dijo, ¿se acuerdan? 1985. Yo estudié ahí con usted. Soy el gerente de aquí. Estudié en Tuxpan, contaduría. Y ya me empezó a explicar dónde había trabajado. Me dice, mi hermano también, porque siempre andaban juntos. Dice, mi hermano es ingeniero petrolero. Él está en Ciudad del Carmen. Y ya me empezó a platicar lo que habían hecho, pero no, ni siquiera por acá me pasó, no, que estuviera ahí. Entonces, así me ha pasado con muchos que me los encuentro. Ellos sí lo recuerdan a uno, pero a veces ya por el tiempo, pues cambiaron físicamente. Sí, más si los conoció muy jovencitos. Muy jovencitos y con su uniforme, y ahora ya todos unos profesionistas, pues hay veces que ya no recuerda uno. Pero sí, las caritas veces sí. Pero volvemos al mismo punto, licenciada. Cuando yo era muy niña, iba en la secundaria, me dijo mi abuelo, siempre trata de servir y si algo se te facilita, ayúdales a tus compañeros, enséñales, dales tiempo, porque son las generaciones que se van a hacer adultos contigo y tú no sabes en dónde pueda estar cada uno, porque no saben ni siquiera ellos de ti, ¿no? Y si hiciste las cosas con malicia, con enojo, con coraje, si podías compartirles algún conocimiento y no lo hacías por envidia, el tiempo pasa, los años corren y luego te los encuentras en la adultez y ¿qué crees? No te echo la mano, no te ayudo. Y estas son de las cosas que a mí me han pasado. Pasan los años, te encuentras con compañeros que estuviste en la escuela o con personas a las que ya te ha tocado enseñarles y ese es el trato. Ese es el trato que te dan de respeto, de cariño, que aunque tú no los recuerdas, ellos sí recuerdan que algo hiciste y algo sembraste en su corazón, algo bueno, que eso hace que su vida haya sido diferente. ¿Y cuántas historias de profesores no hay que marcan la vida para bien o para mal?
Así es. Yo le repito, muchas satisfacciones de esas, con jóvenes, en los hospitales, en oficinas, que me los encuentro y me dicen, sí, maestra, hoy que hemos pasado por situaciones, ¿verdad?, difíciles en la pandemia, cuántas personas me hablaban y me decían, ¿usted no conoce a alguien en el regional? Y pues veces tiene uno que molestar a los exalumnos y ahí están. Entonces, ¿qué más le puede uno pedir a la vida? Los resultados que se obtienen, y lo decíamos antes de iniciar la entrevista, siembras cada día. Así es. Y llega el momento de la cosecha. Y la cosecha nos da esas satisfacciones. Sí, el servir y seguir sirviendo. Yo no soy de aquí, pero ya me siento, le decía a mi sobrino, yo me siento de Poza Rica. Ya son 51 años que llevo aquí. Más de la mitad. No, pues toda una vida. Toda una vida. Sí, toda una vida construyendo. Joven. Pero además dejando una muy buena semilla, licenciada, en todas estas generaciones que han egresado, tanto de la preparatoria como de la universidad, que es crear una mentalidad diferente, una mentalidad de triunfo, pero ¿cómo llego allá? Tengo que trabajar, y lo decíamos, ¿no? Sí, tengo un sueño, pero nada más por ser un sueño no funciona. No, tienes que planear cómo quieres lograrlo. ¿Qué tienes que sacrificar? Sí. No levantándote tarde, no dejando todo al ahí se va y como venga. No, tienes que comprometerte, tienes que sacrificar familia. ¿Por qué no? Hasta la alimentación, porque muchas veces tiene uno el compromiso. Yo cuántas veces me quedé sin poder comer o desayunar y había gente que me decía, déjelos, maestra, y luego, no, pero es que es mi compromiso, yo no puedo faltar, o yo no puedo dejar de hacer esto, porque primero voy a terminar y ya luego como. Y eso de que luego y luego, ahí se va el tiempo. Pero sí, vale sí que lo sé bien. Vale la pena, ¿no? Claro que sí. Sacrificar. Pues nosotros ya estamos llegando al final de la entrevista del día de hoy y poder estar con usted, poder conversar, tener las oportunidades que he tenido de tener conmigo a personas que tienen una gran trayectoria y reconocerles ese trabajo que han venido haciendo, para mí es un honor. Para mí es un honor escuchar y poder el día de mañana decir, trabajamos, la conozco, sé cómo trabaja, cómo va su escuela, estuvo ahí en esta conferencia, que fue algo que de verdad marcó mi vida, de un antes y un después en dar capacitaciones. O sea, usted fue la primer persona en una universidad que estuvo ahí al frente y detrás todos los alumnos que estaban tomando la conferencia. Usted estuvo ahí con sus profesores y eso es algo que yo agradezco mucho, porque incluso cuando has vivido, has caminado y ves que las cosas no son diferentes, que dices, híjole, es que si te sumaras a ese trabajo veríamos un resultado. Sí, como decía usted, no, sí sientes, híjole, le sigo. Pero cuando yo vi eso, me volví a inspirar y dije, sí hay que seguir. Y yo le agradezco este tiempo, licenciada, gracias. No, al contrario. Y gracias por todos los padres que han llevado a su institución a sus hijos y que hoy son padres totalmente satisfechos. Gracias por tantas generaciones que han salido tanto de la preparatoria Poza Rica como de la Universidad de la Huasteca, Poza Rica y Tuxpan. Gracias. Muchas gracias a usted por la invitación, y quiero dirigirme a los padres, si me permite, aquellos que tuvieron o que han tenido a sus hijos ahí en nuestras instituciones. Secundaria, artículo 3, conocida como Veracruz,
la Preparatoria Poza Rica y la Universidad de la Huasteca Veracruzana. Muchas gracias, padres de familia. Agradezco infinitamente ese apoyo incondicional, el haber depositado esa confianza en nosotros para tratar de encauzar a sus hijos y formarlos. No, pues con esto. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Con esto llegamos al final. Que tengan un excelente día. Gracias por haberse quedado con nosotros y no se vayan porque nosotros vamos a continuar. Soy Berenice Droyet y vamos a hacerlo diferente.